sector alto, sector medio, sector bajo, sector pueblo, o sector bajo, como le decían los derechistas. El doctor Salvador Allende Gómez, originario de Valparaíso, fue 4 veces candidato presidencial, y fue la última, cuando ya incluso algunos sectores de la misma izquierda ya no lo querían como candidato, que logró alzarse con el triunfo. Esta victoria fue muy apurada, 36%, contra 35% del Partido Nacional, partido de derechas, que era la fusión de lo que entonces eran los liberales y los conservadores chilenos para los sectores nazis. El Congreso decidió entregar la victoria, como siempre se estipulaba, a la primera mayoría, lo cual generó una gran división y un gran debate. Finalmente el Congreso, con el apoyo, hay que decirlo en ese momento, de la Democracia Cristiana, que había sido el partido gobernante anteriormente, a través del presidente Eduardo Frei Ruiz Montalva, decide conceder el triunfo a Salvador Allende y se inicia una de las experiencias más ricas, una de las experiencias más aleccionadoras que han habido en la historia, no solo de América Latina, yo creo que del mundo entero. Salvador Allende, un hombre de instituciones, un luchador, un hombre de izquierda, como él mismo se definía, pero sobre todo un demócrata, un estadista, un hombre de respeto. Salvador Allende Gómez, el Chicho, como le decíamos de cariño, nunca, jamás siquiera pasó por su mente en un momento dado, y don Gonzalo lo puede avalar, un decreto, un dictamen, una orden brutal. Salvador Allende siempre creyó que el pueblo chileno le había dado su apoyo porque confiaba en su programa de gobierno, pero sobre todo Salvador Allende confió en que el pueblo chileno quería ese cambio más que justo y necesario. Chile, un pueblo muy pequeño, un país lejano, un país remoto, un país que siempre había vivido de mitos, el pueblo blanco de Sudamérica, los ingleses de Sudamérica, el pueblo predestinado a regir los destinos del cono sur, el pueblo eternamente peleado con los peruanos, que eran una bola de indios, con los bolivianos, que eran una bola de negros, con los argentinos, que eran italianos, siempre viviendo de mitos, siempre viviendo de palabras, de consignas. Un país gobernado por presidentes oscuros, mediocres, con una sola excepción, con 2 excepciones, perdón. El presidente Pedro Balmaceda, derrotado por los intereses ingleses que controlaban lo que en ese entonces era el oro negro de Chile, el salitre, y el presidente Pedro Aguirre Cerda, quien llegó al poder a través del Frente Democrático, en donde iban los socialistas, iban los comunistas, iban los radicales, y que generó una serie de reformas que lograban abrir un poco el estrecho espectro social chileno. Un país de en ese entonces apenas 8 millones de habitantes, pero que tenía una población de más del 70% viviendo en la miseria. Un país de amos y de esclavos. Yo cuando regresé a Chile tuve oportunidad ya más grande de poder entrenar con la gente, de poder bajarme a conocer a la gente, siempre les preguntaba lo mismo: ¿por qué ese recuerdo tan vívido de Salvador Allende? ¿Por qué ese amor tan grande hacia Allende? Y la gente siempre me decía una cosa: porque en el gobierno de Allende fuimos tomados en cuenta, se nos pidió nuestra opinión, se habló de nosotros, se trabajó con nosotros, y nosotros decidimos entregarnos a esa causa, decidimos trabajar por esa causa porque creíamos en ella, nos sentíamos representados en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Esto es algo que muchos, tanto compañeros mexicanos, iba a decir señores y señoras, pero suena muy feo, compañeros mexicanos, compañeros chilenos, siempre esto como son tipos de política correcta, ¿verdad? Muy al centro, muy al centro. Vamos, caballero. Compañeros, mucha gente me ha dicho eso. Los que conocieron Chile en la época de Allende, los ya chilenos muy grandes, la mayoría, pero aún combativos, aún ilusionados, aún rebeldes, de pelo largo, melenudos, feos, esa gente que todavía tiene esa emoción dentro de su corazón, me han dicho eso. El empoderamiento de la gente por el gobierno de Allende nunca lo habían visto en algún lado. Tal vez uno de los primeros 5 años de la Revolución Cubana, o sea, el entendimiento total de la gente con el proyecto de Salvador Allende generó una movilización de tal magnitud que aún, a más de casi 40 años del tiempo de su muerte, de su asesinato, sigue golpeando, sigue marcando, sigue señalando un rumbo cierto para el futuro de los pueblos del tercer mundo. Hoy en día
por desgracia, el 11 de septiembre, por desgracia, muchos lo identifican más por el atentado contra las Torres Gemelas de Comercio en Nueva York. Yo les digo una cosa, no tengo pruebas, no lo puedo asegurar, pero no es casual que lo hayan hecho el 11 de septiembre. El otro día me decía un compañero chileno, me decía, nos robaron la fecha. Porque ahora la gente habla de cuando cambió el mundo, de cuando el fantasma del terrorismo se ciñó sobre el planeta. Nos trasladamos. Anticipó que iba a suceder. Es que hubo descoordinación entre Bush y Bin Laden, ¿no? Era el día anterior, pero bueno, llevaban prisa los cabrones, ya que echan adelante su plan de dominación mundial, ¿no? Entonces, hay que rescatar esa memoria. A mí me da mucho gusto ver gente joven, estudiantes aquí. Yo no soy economista, obviamente. No voy a decir más. Respeto mucho, respeto a los economistas. Están muy prestigiados hoy en día, muy queridos por la gente, muy del lado del pueblo. Pero sí quiero decirles algo. Es un honor para nosotros que haya eventos como este. Perdón, evento no, porque lo planearon y pusieron la hora con tiempo y todo, ¿verdad? No pasó de repente, no fue evento. Actos como este, en donde se rescata la memoria de Allende, su legado, pero sobre todo algo bien importante, y la maestra lo dijo, como el doctor Salvador Allende, desde muy joven, porque entró muy joven a la política, él siempre sintió ese compromiso. Su señor padre también era doctor, atendía gratis a la gente, nunca cobró por una consulta, y el presidente Allende siempre tuvo ese compromiso, ese dar todo a cambio de nada. Y él siempre anticipó en todos los foros, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sirve para dos cositas, pero bueno, por lo menos asistió, la CEPAL, el Pacto Andino, él siempre estuvo en cualquier instancia que sirviera para sacar adelante un modelo de desarrollo autónomo regional. Don Salvador Allende nos hacía la ilusión de que Chile iba por delante, de que Argentina iba por allá. Él siempre tuvo esa idea de que las soluciones hoy en día no se pueden dar de manera aislada, tienen que ser soluciones globales. Globales en el buen sentido de la palabra. Globales en igualdad de condiciones, en crear mercados, hasta cierto grado también mercados un poco protegidos, que no se abran totalmente a la penetración del capital internacional, a sus productos manufacturados baratos, que generan desempleo, inflación, deuda, etcétera, etcétera. Él estaba por un desarrollo regional, por eso se buscaron consensos económicos con otras naciones. En lo personal, yo de niño, les voy a hablar de mi experiencia de niño, es lo que a mí más me llegaba. Tuvimos televisores nacionales, tuvimos una empresa editorial nacionalizada que logró generar la impresión de libros que costaban 20 pesos hoy en día. Yo me leí el Quijote por 5 pesos, completito. Teníamos espectáculos teatrales, ciclos de cine, se restablecieron relaciones con el bloque soviético, con Cuba, con China. Por cierto, luego los chinos acabaron muy amigos de la dictadura, haciendo negocios, pero bueno, problema de ellos y su conciencia. Sobre todo, yo como niño recuerdo que éramos privilegiados, teníamos derecho a un vaso de leche y a un pan dulce en los colegios, desayunos escolares gratis. ¿Qué les recuerda de eso? Yo cuando llegué a México, mi padre me decía, oye, qué maravilla de país, Yo, ¿por qué, padre? ¿De dónde venías? ¿Perdón? ¿De dónde venías? De Chile. De Chile. Cuando llegamos aquí a México. Los libros infantiles, Exacto. Yo iba a Santiago, me dije, ¿qué compro? ¿Qué llevo? Y lleva los cuentos infantiles, porque aquí se hacen muy bonitos se hacen. Hubo algunos excesos, hubo, por ejemplo, un libro horroroso que se llamaba Para leer al Pato Donald. Con todo respeto, una babosada, pero pegó en todo el mundo, no sé, les pareció extraordinario. Todo aquel que venía Disney es un alienado mental, lo capitalista. Bueno, Adolfo me sirvió para agarrar trabajo en Nueva York, ¿no? O sea, algo salió, ¿no? Pero también hubo, me acuerdo mucho del revival de la música chilena que permeó en toda Latinoamérica, en Quilimán, en Quilapayún, y Yapu, creo que mucha gente los conoce, ¿no? Y entonces este boom, esta experiencia, esta vivencia que se quedó para siempre en las mentes de muchos chilenos. Ahora, yo no soy economista, pero creo que las medidas que tomó Allende en su momento tendrían mucho a proteger la industria nacional, a crear un mercado interno. Y ni así los señores industriales, los señores empresarios chilenos estuvieron contentos. Por desgracia, Allende no contaba con que un sector de la población chilena se aliaría totalmente en su contra, no contaban con que se tratarían de crear condiciones de desestabilización, desaparición de alimentos, atentados.
Y eso generó un caldo, un clima de hostilidad, que fue un pretexto para provocar primero, como decía don Gonzalo, el famoso tanquetazo, que fue un ensayo general de lo que se venía el golpe de Estado, y finalmente el golpe de Estado. Pero antes del golpe de Estado, la derecha chilena, como buen ente democrático, trató de hacer esta campaña para que en la segunda vuelta, en las intermedias del año 73, había elecciones parlamentarias. Si la Unidad Popular no hubiera logrado una mayoría del 85%, se podía llamar a un plebiscito para destituir al gobierno de Allende. Allende había ganado con 36 y se pensaba que estaban las condiciones para que el gobierno tuviera una baja votación. En la Unidad Popular subió a 39%. Ese para mí creo que ha sido el mejor aval de lo que se estaba haciendo en Chile. La gente votó por ese gobierno y lo volvió a avalar en las intermedias. Aún así, el 11 de septiembre se dio el golpe de Estado. Se dice que había sido el fin de la experiencia de la vía pacífica al socialismo. Muchos creen que económicamente Allende cometió excesos, que alió demasiado pronto a Chile con el bloque soviético, etc. Pero yo sí les digo una cosa, el apoyo que recibió la reacción chilena de parte de la CIA, del FBI, por desgracia el presidente Allende nunca quiso reprimir con mano dura. Incluso él abrió el gabinete a muchos militares, había militares en el gabinete de Allende, ¿no? Como una manera tal vez de, no sé, darle voz a las Fuerzas Armadas. Y lo más increíble de todo, cuando se retira el comandante en jefe del ejército, don Carlos Prat, Allende le pregunta, ¿qué me sugieres? Que sea totalmente fiel. Y don Carlos le dice a don Augusto Pinochet Ugarte. No sé si sepan esta anécdota, se dice que cuando empezó el golpe, Allende le preguntó a uno de sus asesores, pobrecito de Pinochet, ya lo debe tener preso. No sabía que Pinochet estaba dirigiendo el golpe. A ese grado, don Salvador confiaba en su gente, porque él era un hombre recto, un hombre que entregaba su confianza y pedía a cambio lo mismo. Perdón, eso no es exacto, porque Allende sí sabía que venía el golpe. Por eso empecé refiriéndoles esa conversación del 9, de ese primer domingo. Él sabía quiénes eran los enemigos y estaba muy consciente de eso. Hay ese documental que hizo un chileno, Álvaro Kovacevic. Sí.